con los buenos días, Johnny. Ah, qué bien. ¿Recuerda usted el periódico La Tribuna de aquella La época? Tribuna Roja. Buenos días para ti, Henry, para Diego, para todos los escuchas de Bacatá Estéreo y para toda la población del occidente de Cundinamarca. La verdad es que es un periodo de la historia de Colombia que vale la pena recordar. Lo que ustedes señalaban oportunamente sobre cómo se daban las discusiones en esa época, que eran discusiones bastante teóricas en cuanto al futuro del país y a las posiciones revolucionarias que en ese momento se movían en los distintos grupos de izquierda. Son las manifestaciones estudiantiles del 71, creo que son imposibles de comparar en el sentido de que descubrieron la esencia de lo que son las reclamaciones hoy de la población 50 años después. Es decir, esos requerimientos sobre educación nacional, científica y popular y de masas, como se decía en esa época, pues hoy son tomadas también en gran parte por los distintos movimientos que se desarrollan al interior de las universidades. Creemos que Colombia ha avanzado un poco en cuanto a educación, pero que todavía nos falta realmente que la educación sea una educación que le permita a toda la población y a todos los estratos de la población poderse educar y llegar a las universidades con el ánimo de crear y aportar a la ciencia y al desarrollo tecnológico. Pero es una época increíble, yo la recuerdo particularmente con mucho cariño, con mucho afecto, pero sobre todo por la cantidad de personas que tuvimos la oportunidad de conocer en esa época, empezando por ustedes, que creo que fueron también pioneros en la sabana de Bogotá y donde han desarrollado una labor estupenda y hoy pues son periodistas reconocidos en todo el ámbito departamental y en parte en el territorio nacional. Pues hombre, sí, es un tema chévere ahí recordar esa época porque eran muy incipientes los medios que habían para desarrollar la información y lo que decía Diego, esas editoriales, porque es que hay que decir que el MOVIR fue un movimiento y lo que dice este artículo tan importante que nunca abrazó las armas, sino era solo ideas, era pensamiento. Y por eso era la doctrina de Francisco Mosquera y compañía, Diego. Sí, claro. Con los buenos días, Johnny, cómo me alegra volverlo a tener en estos micrófonos y con esa energía que le hemos conocido siempre. Y un compañero, como se decía antiguamente, de viejas luchas. Pero mire, Johnny, que sí trae bien a la memoria esa época porque estábamos nosotros en la Universidad Libre y allá pues había los dos movimientos claves, pues los partidos tradicional, liberal y conservador, y era la JUPA y la JUCO. Sí, Juventud Patriótica. La Juventud Patriótica, sí, que era del MOIR, y la Juventud Comunista. Eran los dos bloques, pero realmente esa época maravillosa, finales de la década del 70 y comienzos del 80, sobre el movimiento estudiantil, la organización, la cantidad de movilizaciones que se hacían, la celebración del 1 de mayo, es decir, todas esas jornadas y sin nunca terminar en el vandalismo, y realmente vivía uno, y esa política de solidaridad de los pies descalzos era, en las universidades le decían, bueno compañero, hay que ir a acompañar tal situación en esa, pero nada extrema, sino como para solidarizarse uno con la gente, y había ese ánimo en las universidades, no solamente públicas, sino también en algunas privadas. Johnny, con los buenos días. Buenos días, Diego, para ti un abrazo
fuerte, igual que para Henry. Hay algo que hay que destacar en esa década, en esas décadas, ya 5 décadas, que consiste en cuál diferente es el hecho de debatir con ideas, con argumentos, con estudios sobre los distintos problemas que se presentan en la sociedad colombiana a un fenómeno que en Colombia le ha hecho también, por decirlo de alguna manera, mucho daño, que es la violencia. Una violencia desatada desde hace 73 años que no ha parado aún y que todavía tenemos algunas secuelas de eso. Pero lo que hay que señalar es que esa política dio pie a que entendiéramos los colombianos que las ideas hay que debatirlas y hay que argumentarlas y contraponerle otras ideas, o si no, hoy no contaríamos con un gobierno de izquierda, con un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Es decir, muchos de los actores de hoy son actores que estuvieron en algún momento en épocas de desarrollo de la lucha armada, pero lo que lleva esta política de pies descalzos, para que se entienda bien, es que era el enfrentamiento entre las ideas y las armas realmente, y finalmente creemos que ganaron las ideas. Ahora, eso no quiere decir que se resolvió toda la situación. Colombia hoy en día es un país que viene desarrollando una política democrática, donde al frente de eso está un hombre que le tocó también vivir no solo la parte de las armas, sino de las ideas, y que gracias a ese desarrollo y a esa comprensión ideológica, hoy tenemos un país, yo diría, un poco más democrático en cuanto a cómo se deciden las cosas, a pesar de que tenemos el lastre de la violencia. Yo les voy a poner un ejemplo muy importante de esa época que me viene a la cabeza: la discusión en las universidades en el 5º Encuentro Nacional Universitario que se llevó a cabo en la Universidad Distrital de Bogotá. En esa época se dio un debate que es recordado por algunos de los que hoy, digamos, están al frente de la política nacional. Ese encuentro que se desarrolló ahí eran encuentros donde distintos actores, un representante de cada uno de los partidos y movimientos políticos, planteaba su posición. El discurso más corto realmente fue en esa época un discurso de 2 horas. Posteriormente vino el momento, digamos, culmen de ese encuentro, que fue la intervención de Marcelo Torres Benavides, que era el dirigente nacional de la Juventud Patriótica, que duró cerca de 4 horas, donde expuso toda la transformación que el país necesitaba y sustentándolo con las ideas que habían triunfado ya en otros países, como el caso de la Unión Soviética. En esa época existía la Unión Soviética. Para algunos representantes o senadores hoy todavía parece que existe. Y del otro lado también se planteaba todo el proceso de la Revolución China y el proceso de la Revolución Cubana, y todo el mundo exponía sus ideas y las sustentaba con base en las teorías que se movían en ese momento. Hoy en día creo que el debate tiene que ser el mismo, en el sentido de sustentar con ideas que sean prácticas, que se puedan llevar a la realidad
entre el neoliberalismo rampante que nos ha venido gobernando todo el tiempo y la transformación y el cambio que se está proponiendo. Por eso la política de los pies descalzos, yo creo que fue una política que formó una generación que le ha podido aportar al país hoy demasiado en el campo del entendimiento, no solo del desarrollo económico, sino de las necesidades y cómo paliar las necesidades de las grandes masas de personas que no tienen todavía acceso incluso a lo básico de la vida, que hay sectores supremamente pobres que están muy atrasados, que las necesidades básicas de agua potable y todo esto todavía no la tienen. Es una historia muy nostálgica. Vale, cuidado, Johnny, una historia muy nostálgica, pero muy bacano reivindicarla. Pero déjeme aprovechar estos cortos minutos aquí en la radio para hablar de otro tema ya después de haber pasado por esa historia. Usted es dirigente del Pacto Histórico en el departamento de Cundinamarca y pues mire, estamos en una época, pues menos mal que sumamos aquí 400 años entre los tres para tener la autoridad de decir, bueno, ¿quién recorre cada parte? Pero ¿qué está pasando con la política en este momento y con los dirigentes? ¿Qué está pasando con las estrategias? ¿A dónde le están jugando los partidos y hacia dónde le apuntan? Que cada vez los candidatos son más de realidad virtual. Bueno, Henry, hay una cosa. Yo decía que en el lanzamiento del libro de Leonel Giraldo y Wills de la... Los pies descalzos. Solo teníamos la noche sobre los pies descalzos. Sí. En ese lanzamiento que no habían sino como unos 12,000 años representados ahí, ¿no? Porque todos ya estamos en una edad un poco avanzada. Pero bueno, el cuento que tiene que ver con la política en el departamento, en lo que tiene que ver con el Pacto Histórico de Cundinamarca, en estos momentos se está finiquitando la discusión acerca de cuáles y quiénes van a ser nuestros representantes en esta contienda. Las elecciones territoriales que se van a llevar a cabo el 29 de octubre en todo el país representan una gran responsabilidad, y es que el Pacto Histórico tiene la posibilidad y la responsabilidad de avanzar en el departamento. Yo quiero recordar que hace unos meses, pues ya para un año, por esta época estábamos en las elecciones parlamentarias y nadie, pues dentro de las cuentas de los partidos tradicionales, el Pacto Histórico no existía realmente. Hoy, de los 7 representantes a la Cámara, tenemos 2, es decir, y hay fuerzas alternativas también como el Verde que tienen también representación. Quiere decir que esa vieja hegemonía que se tenía en el departamento de Cundinamarca, donde la lista de los 7 representantes se dictaba desde el Palacio de la 26, perdió 3 representantes. Es decir, hoy ya la cosa está más repartida. El Pacto Histórico se va a presentar con listas propias, obviamente, y donde van a estar representados los más destacados dirigentes, luchadores populares de todo el tiempo. En lo que tiene que ver en cuanto a la gobernación y a la asamblea, que es un problema fundamental que tiene que resolver la dirección departamental del Pacto Histórico, donde están representadas las 10 fuerzas que componen el pacto en el departamento. Empieza una discusión en las próximas semanas. Algunas fuerzas han hecho consultas internas y todas han decidido en lo fundamental tener y poner a consideración de ese comité de Cundinamarca
los nombres de las personas que se quiere, en primer lugar, poner a competir por la gobernación del departamento, y en segundo lugar, tener, que es una gran aspiración, una gran bancada en la asamblea del departamento que permita tener un control político efectivo frente al desarrollo y a los intereses de Cundinamarca, y que realmente tengan ideas que permitan que avancemos en el territorio nacional y que sea en favor de las poblaciones más vulnerables y los municipios más, digamos, olvidados por parte de las autoridades que hemos tenido durante mucho tiempo. Yori, ¿significa eso que las otras fuerzas del pacto van a tener también su propio candidato para después unificar uno solo, o que ya se quedan con el candidato que ganó por la Colombia Humana para consolidarlo? Hay una aclaración, Henry, que es importante. El pacto histórico está conformado por 10 organizaciones, sí, claro, políticas diferentes. Cada una de esas organizaciones tiene derecho a proponer un nombre. Entonces, Colombia Humana escogió mediante una consulta que está reglamentada dentro del pacto histórico. Ellos eligieron el sistema de consulta y eligieron un candidato a la gobernación. Ese candidato a la gobernación ahora tiene que llegar al comité departamental del pacto histórico para que ahí, junto con los otros candidatos que van a proponer o que están proponiendo ya las fuerzas que lo conforman, elegir el candidato. Bueno, es decir, ¿cuáles nombres suenan? aquí todavía no se ha elegido un candidato. Bueno, hay candidatos que representan una de las fuerzas políticas o partidos políticos que conforman el comité departamental, pero no son candidatos oficiales del pacto histórico. No, por eso, pero los movimientos de esos partidos, ya ¿qué nombres? Usted que es coordinador, ¿quiénes están en este momento? Porque uno averigua y dice, bueno, pero no sabemos, que de pronto sí, ¿quiénes pueden ser en este momento? Pues por lo menos Joaquín Camelo hizo ya su tema y ya lo eligieron por la Colombia Humana. Polo, los demás fuerzas, ¿quiénes tienen candidatos? ¿Qué candidatos hay? Sí, hay nombres que se están barajando, también propuestos por ellos, que para dar uno de esos nombres está Liliana García, que es la presidenta del Polo en el departamento de Cundinamarca, que tiene pues su fuerza fundamentalmente en el sector del sur del departamento, y hay otras propuestas. Creo que hay 4 o 5 nombres que van a mirarse dentro del comité departamental, y con base pues en ese sistema democrático que tenemos nosotros de que todas las fuerzas tengan la posibilidad de presentarse, pues se den. ¿Y eso de igual manera, para cuándo está previsto? Nos interesa muchísimo la asamblea departamental, porque la asamblea departamental, que en Cundinamarca se ha caracterizado solamente por aprobar absolutamente todo, que haya realmente un control político, que es lo que más nos interesa a nosotros hoy en día. Bueno, pero esta parte de los candidatos a gobernación, ¿cuándo lo definen? A ver, el sistema es, lo que está acordado es lo siguiente. Hoy, precisamente, ustedes, yo no sé, tienen como una bolita de cristal ahí que les avisa cosas. Hoy el comité departamental se va a poner de acuerdo en la fecha, que va a ser la semana entrante, sobre las entrevistas a todos los candidatos, tanto a gobernación como a asamblea, por parte del comité departamental, y una vez se desarrollen esas entrevistas, se va a fijar
una fecha para decidir el candidato o la candidata a la gobernación y los candidatas a la Asamblea Departamental. Johnny, una pregunta. En contexto, yo podría decir en este momento que de fuerzas, de las 10 que tiene el pacto histórico, pues diría que fundamentales son la Colombia Humana, el Polo y el Partido Verde, si decide participar o proponer un candidato. Pero en este momento estaría Joaquín Camelo, que mire, yo conozco más o menos la historia de Joaquín Camelo. Él fue diputado, siempre ha estado por el Partido Liberal, fue representante a la Cámara, fue vocero del Partido Liberal y además estuvo en la comisión de paz del Congreso de la República y ha sido un dirigente, digamos, del liberalismo de izquierda. Y a mí sí me sorprendió pues gratamente cuando se inscribe él en la Colombia Humana, o sea que ya ingresó realmente y con militancia en esa agrupación política que es la base del pacto histórico. Entonces ese es un candidato. El otro que acaba de decir del Polo, la señora Liliana García, exacto. Parece que por el progresismo liberal es el alcalde de Zipaquirá y es diputado y gerente de deportes, Marco Tulio Sánchez. Entonces iría 3 y de pronto puede haber otro. En esos se inscriben ante el comité que ustedes representan del pacto histórico y hacen esa selección que nos está hablando para sacar un candidato único del pacto histórico en Cundinamarca. ¿Estoy en lo cierto en esa parte o me falta algo? No, Diego. A ver, cada fuerza de las 10 tiene derecho a proponer un nombre. Es en este momento, digamos, de las personas conocidas, incluso creo que algunos participaron en la elección, en las elecciones de Colombia Humana, en la consulta que hizo Colombia Humana, y de la cual pues salió como representante de Colombia Humana Joaquín Camelo. Ahora, los otros, por el mecanismo que hayan decidido, cada partido es autónomo en eso, escogen sus candidatos. Esos candidatos son los que van a estar hablando con el comité departamental, creo yo, la próxima semana, y ahí se escogerá un nombre que será el que se propondrá a los cundinamarqueses para regir en los próximos 4 años los destinos del departamento. Johnny, bueno, esa parte ya pues queda definida. Miremos lo de la asamblea, que usted dice que es necesario que se tenga un verdadero control político. Van a constituir la lista del pacto histórico con esos partidos, esos candidatos, pero lista cerrada y pues dándole oportunidad a las mujeres que sea la mitad, diríamos que de los 16 diputados sería una lista 8 mujeres, 8 hombres, o va a ser abierta, o qué lineamientos tienen frente a la asamblea departamental. Bueno, frente a la asamblea hay algo que está establecido ya, que se está volviendo el ADN del pacto histórico, que es el de listas cerradas en cremallera, que quiere decir que va un hombre y una mujer, o una mujer, un hombre, alternados tal como lo acabas de decir, van a ser 8 y 8, pero en eso se tendrá en cuenta también la experiencia y el liderazgo de cada uno de los candidatos o candidatas a la asamblea. Vamos a estar pensando mucho más también en la capacidad que se tiene para hacer el control político. Yo creo que ustedes conocen a algunos y algunas dirigentes del departamento que se han destacado por ese
por ese quehacer en las corporaciones públicas, ¿no? Igualmente vendrán personas nuevas, jóvenes, que representen el ADN del pacto histórico, que es el control y el debate y las propuestas que más le interesen al departamento de Cundinamarca. Pues Johnny, es un análisis, pues si bien es cierto, todavía no está desmenuzado, pero nos deja en el ámbito pues que la preparación que se están haciendo, porque pues hemos visto que pues es estratégico de las dos partes, ¿no? De tanto de la derecha como la izquierda, o del centro, izquierda y derecha, que estén como todavía los candidatos tratando hasta ahora de sacar la mano, decir aquí estoy. O sea, esto se va a comenzar a definir, que finalizando mayo se comenzarán a tener ya como muestras claras de candidatos. Sí, Henry, tienes razón. Es decir, yo creo que a final de este mes y principios de junio va a empezar la contienda con nombres dentro del pacto que aspiramos que sean acogidos por toda la población de Cundinamarca, y que, al igual de lo que sucedió en las elecciones para Congreso, pues realmente haya un cambio, de que esté reflejado en que los cundinamarqueses pues le den su apoyo al pacto histórico en todo el territorio. Pues Johnny, le agradecemos mucho habernos acompañado en la mañana, dos épocas diferentes, una de recuerdos y nostalgia y otra de lo que nos espera en el futuro próximo electoral. Muchas gracias. No, Henry, a ti, a Diego, a todos a todas las personas que nos han escuchado, y el agradecimiento realmente a Bacatá Estéreo, que siempre ha estado pendiente del movimiento de la política y de los intereses de los cundinamarqueses. Un abrazo gigantesco y esperamos encontrarnos pronto. Un abrazo, Johnny, muchas gracias, muy gentil, y me alegra mucho que esté ya recuperado de salud. Muchas gracias.